Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Diego Medina, un joven que se dio cuenta que ser sincero fue la única salida para ser restaurado completamente. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Diego Medina es un joven chileno de 23 años, oriundo de la ciudad de Curanilahue en la provincia de Arauco, región del Biobío. Su familia está compuesta por sus padres y Joaquín, su hermano menor. Su infancia se desarrolló dentro de la iglesia, fue parte del club de aventureros y conquistadores, y a los 11 años se bautizó. A medida que entró en la adolescencia, las cosas para Diego comenzaron a cambiar y perder su sentido. Durante un tiempo estuvo triste y decaído hasta que llegó un momento donde pensó en atentar contra su vida. Tras estos sucesos, Diego volvió a estudiar la Biblia y comentó la situación que estaba viviendo a su círculo cercano. El comunicar lo que le sucedía le ayudó a salvarse, especialmente porque decidió tomar la mano de Jesús. Hoy conoceremos la historia de Diego Medina. Quédate en Identidad. ¿Le mientes a los demás y te mientes a ti mismo sobre tu vida espiritual? Hoy tenemos a un valiente, a un tremendo protagonista. Él es Diego Medina, chileno, y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Diego, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer igual de estar aquí y de tener esta oportunidad de contar un poco también de mi historia, de lo que a veces los jóvenes adventistas pasamos y podemos estar ocultando o no mencionándole a nuestros cercanos. Así que muchas gracias por la invitación también. No, gracias a ti, nosotros felices. Hice un interrogante allí al inicio del capítulo de este bloque y hoy vamos a responderlo a partir de tu experiencia, a partir de lo que has vivido, porque realmente, y te decía detrás de cámaras, que eres un valiente de Jesús, que agradecía que conversaras de esto para que todos aprendamos, para que todos podamos tener en algún momento esa valentía también, para que el Señor también nos restaure. ¿Por qué no? Siempre ir con la verdad hace totalmente la diferencia y ahí vamos a aprender mucho más de ti. Así que bueno, quiero consultarte, estimado Diego, ¿en qué parte de Chile te encuentras? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Para conocerte de cómo estás actualmente. Bueno, yo tengo 23 años, actualmente vivo en Concepción, aunque vengo de una ciudad llamada Curanilahue, y actualmente soy estudiante de pedagogía en inglés, así que estoy estudiando en la universidad. Excelente. Bueno, que Dios te bendiga mucho. Esta carrera se usa mucho para los misioneros. Va a ser muy útil para que participes allí del proyecto de servicio voluntario adventista. Hay muchos países donde vas a poder servir y entregar ese don, ese talento que el Señor está allí forjando en ti, con el inglés también, por supuesto, de ser maestro, de ser teacher, también la música también. Bueno, a mí la música no se me da, lo he mencionado aquí en Identidad, pero no sé, en tu caso, ¿algún área que te gusta allí participar en particular en la iglesia? Yo disfrutaba, por ejemplo, de participar de lo que es JA en especial, y también en mi iglesia ayudaba con audiovisuales. Me gustaba mucho también esa área de la proyección, de manejar sonido, micrófonos, toda esa parte. Me gustaba también apoyar en esa área. Excelente, bueno, lo diverso de la iglesia nos permite eso, ubicarnos allí en ministerios y en lugares para ejercer y fortalecer esos dones y talentos. Y bueno, el Ministerio JA de los jóvenes adventistas también, que hay diversas actividades, congresos también, seminarios, el Día Mundial del Joven Adventista también, que son diversas actividades para involucrar allí a los jóvenes, que hacen súper bien. Así que bueno, felicitaciones, que Dios te bendiga muchísimo, estimado Diego. Tú
conociste al Señor desde siempre, por decirlo de alguna forma, adventista de cuna, pero quiero que me cuentes un poco cómo conoció tu familia el mensaje, cómo llegó el mensaje de la iglesia a tu hogar, lo que te cuentan también allí la familia. Diego. En el año 70, por esos años, incluso antes, llegaron unos colportores a mi ciudad natal, a Curanilahue. Y ahí mi tatarabuelo conoció el mensaje. Así que son muchas generaciones hacia adelante donde han ido pasándose la estando en la iglesia durante todas estas generaciones, pues desde mi tatarabuelo, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá, que ellos fueron las que al final me transmitieron el mensaje a mí, entre mi abuela y mi madre. Ellas dos a mí me enseñaron en la iglesia. Y como yo dije, yo nací prácticamente en la iglesia, tengo 23 años, así que tengo 23 años participando ya de la iglesia adventista. Qué lindo, Diego, conocer allí esos inicios y cómo también allí el Ministerio del Colportaje y los colportores también fueron partes. Para quienes están bien recién sintonizando, viendo el colportor, son como vendedores de literatura cristiana, de salud también. Y bueno, con este mensaje llegaron allí a este lindo sector de Curanilahue, en el sur de Chile. Y bueno, hoy tu familia de generación en generación está transmitiendo este mensaje de creer en un Dios, de que la Biblia es importante, de que es la palabra de Dios. Y bueno, estamos en este caminar cristiano donde no estamos exceptos de que nos pasen dificultades, luchas, y tú a tus 11 añitos entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo, allí en el ambiente de conquistadores, aventureros también, que si nuestros amigos desean participar y conocer un poco más, pueden ingresar a clubes.adventistas.org y conocer el club de conquistadores o aventureros más cercano a su hogar. Son como Boy Scout, donde también se prepara para la vida futura, eterna, y también con actividades al aire libre, así que es maravilloso este ministerio, te invitamos a participar. Y en este contexto, Diego entregó su vida a Jesús mediante el bautismo. Sin embargo, allí empezaron a suceder ciertas cosas, uno empieza a crecer, la adolescencia, así que quiero allí que nos relates, Diego, lo que sucedió, y estamos aquí atentos para escucharte. Pasaba mucho que yo terminaba como estando solo a veces en la iglesia, ya sea porque algunos niños se iban, entonces por ejemplo las clases de niños no quedaba con mucha gente, entonces hice mis amistades fuera de la iglesia, fuera del contexto adventista, porque donde yo crié tampoco había un colegio adventista, entonces yo me crié más o menos fuera. Entonces, después de esa edad, más o menos, como que uno empieza a tener como sus dudas, sus preguntas, empieza también como ese periodo de rebeldía, se podría decir, que uno tiene cuando es joven. Entonces, pasa que en ese momento dejo como de participar tanto en la iglesia en lo que sería fuera del día sábado. Era como adventista de día sábado. Había escuchado así toda mi vida lo que era la iglesia adventista, que había que creer en Dios, que había que hacer como estas cosas, pero como tanto repetirme lo mismo, como que le perdía sentido, como que le perdía valor al mensaje al final del día. Entonces, pasa que después de como este periodo de bautismo de tan pequeño, uno como que se empieza a alejar estando dentro de la iglesia. Entonces como que uno a veces empieza a solamente como ser adventista los días sábados, no comenta con nadie que es adventista, ni a veces ni siquiera como que uno cree en Dios realmente, sino que como que lo oculta para intentar como mezclarse con el mundo un poco, para no sentirse como fuera, como sentirse solo dentro. Entonces dentro de eso comienza como una pelea espiritual dentro mío que me ha tomado muchos años y que hay un punto en el que igual me lleva a plantearme si dejar la iglesia o no dejarla. Y como se puede decir, como ganando el dejar la iglesia, porque no me sentía como ya parte de ella. Me sentía como bastante fuera, como bastante solo dentro de la iglesia, porque a pesar de todo, igual me crié en una iglesia donde la mayoría de la gente era ya o adulta o ya de tercera edad, entonces ya eran como abuelitos. Entonces, como que no había un espacio como para mí. Tú le mencionaste allí a la periodista que te entrevistó previamente, ¿sabías que Dios estaba contigo? Eso era vital. Sin embargo, sabías que debías estudiar la Biblia, pero de
poco a poco te fuiste como alejando al no tener como, y yo lo analizo así como esta red de apoyo que te sostiene, involucrarte más, y claro, como solo habían adultos en esta iglesia, empieza tu fe a flaquear de cierto modo. Cuéntanos qué sucedió después, Diego. Y después entro a la universidad, que es como ya un periodo mucho más complejo aún, porque en la media, en secundaria, uno todavía, por ejemplo, está con su familia, está con sus seres queridos, así, pero cuando uno entra a la universidad es como que tienes que alejarte de todo eso, como que estás solo, ¿está cierto? Entonces, uno no se plantea como mucho el estar con Dios en ese momento, sino que es como hay tantas cosas que te abruman, que te dan como esa ansiedad, que como que el espacio que uno le daba a Dios en su momento desaparece. Todo siempre es como, o tengo que estudiar, o tengo que hacer ciertas cosas, y después estudio la Biblia, o lo dejo para después, o por ejemplo, le echo una lectura rápida y con eso es suficiente. Una oración así corta y ya estamos listos para todo el resto del día, pero una conexión como como con tan poco interés como de la parte de uno, empieza a debilitarte en cuanto a la fe. Empiezas a sentir como que algo te falta y, y como que uno no le da a Dios el espacio que se merece, que Él tiene. Entonces, sumaba que, por ejemplo, yo cuando entré a la universidad también pasó el tema de la pandemia en esos años 2020, 2021. eh, Uno se aísla también del mundo, se encierra del mundo y no participaba mucho en lo que era actividad de la iglesia eh, online, sino que uno como que lo único que hacía era como conectarse, apagar la cámara y como que pasar por ahí, como que estaba ahí, pero en realidad no estaba realmente. Entonces, eso te lleva como a sentirte bastante igual como desapegado de Dios, incluso diría que un poco como culpable, en especial uno que ha estado desde siempre en la iglesia. Entonces como que tú sabes que Dios está ahí, sabes que tienes que estudiar, sabes que tienes que hacer esto, pero no lo estás haciendo, pero tampoco tienes como esa fuerza como para volver a intentarlo. Entonces se crea como un conflicto en mi interior, en ese momento se creó como un conflicto en mi interior, de que en realidad yo no estaba siendo como un buen representante de Cristo aquí. Entonces como que no sabía si seguir intentándolo o no. Tú le mencionaste allí a la periodista también en este espacio que estabas viviendo, ya después de la pandemia y eso, que te sentías solo, vacío, triste, porque claro, estando en la iglesia, pero no estando, vivir una dualidad donde en algún momento eso es imposible de sostener, incluso pensaste en quitarte la vida. Cuéntanos allí lo que sucedió. En ese entonces, por ejemplo, durante el año 2022 fue esto. En el 2022 como que ya había cesado el tema de la pandemia, de como que se estaba todo volviendo a la normalidad y yo estaba como contento de, por ejemplo, ir a la universidad de nuevo, de poder como experimentar ahí la universidad como en persona, no esa como modalidad online. Pero por algún motivo cuando vuelvo así como a la universidad, siento que como que no puedo seguir el ritmo, como que me abruma el estar en la universidad, el estar como con este estrés académico, el como sentirme insuficiente y aparte con ese conflicto espiritual dentro de mí. Entonces como que empieza todo un torbellino de como emociones que me lleva a quedar como encerrado en mi casa. Era una sensación así terrible. Uno se preparaba, se arreglaba para, por ejemplo, salir a la universidad, te cambiabas de ropa, te bañabas, hacías todo, y cuando yo llegaba a la puerta, no podía abrirla. Algo me detenía, me paraba ahí, me quedaba como congelado en la puerta. Y volvía a sentarme y me quedaba pensando horas y horas. No llegaba a ninguna respuesta, no sabía qué hacer. Y yo creo que lo peor de cómo haber estado ahí era cómo yo me reflejaba ante el mundo, cómo yo hacía, cómo estaba teniendo este conflicto por mí mismo al final. Porque
para las personas que como vienen de así como de pueblos que saben que como que tienes que salir de tu pueblo para ir a una ciudad más grande y estudiar. Y ese fue mi caso. Entonces tú estás solo porque aquí prácticamente en la ciudad grande. Y entonces la única comunicación como que tenía con mis padres era a través de llamarlos o de videollamadas. Entonces cuando yo conversaba acerca de mi situación y cómo me estaba yendo en ese año en especial, yo les mencionaba que estaba como todo súper bien, como que no había ningún problema, que estaba todo bien, que me estaba yendo bien en la universidad. Incluso a veces me inventaba como un día completo de lo que había hecho, lo que había comido, lo que había visto en algún lado, pero todo era como mentira, era mentira. Yo había quedado encerrado en mi casa, no sabía qué hacer, estaba como súper triste, pero aún así, por ejemplo, a pesar de que la semana estaba encerrado, el sábado de alguna manera encontraba fuerza a veces para ir a la iglesia. Y entonces allá cuando yo llegaba a la iglesia, era el mismo tema, pues, mentir acerca de cómo realmente lo estaba pasando. Y ahí era incluso más complicado porque tenía que hacerlo como en persona, cara a cara. Pero igual encontré las formas de decir que estaba todo bien. Y fue como en ese periodo de tiempo donde como que yo quedo encerrado y como que no tengo mucha idea qué hacer, cuando en mis pensamientos surge la idea de sí, de quitarme la vida. Y es ahí como se podría decir que en mi cerebro se enciende como una luz roja. Así que dice, si no hacemos algo ahora, no hay salida. Es como el último llamado de atención. Y, y es ahí como, por ejemplo, en esa desesperación, en ese momento como tan agobiante, algo me lleva a abrir la Biblia otra vez. Así como buscando así como alguna respuesta, algo que pueda hacer que como Señor no sé qué hacer, estoy realmente desesperado. Y no recuerdo, es como que leí tantas cosas así de golpe y hubo un momento donde me recuerdo que pasé por Proverbios y hablaba algo acerca de que el hombre necio es el que miente. Y ahí fue como que en mi cabeza surgió la idea de como yo tengo que parar de mentir. Si sigo mintiendo, no va a haber solución para mí, no hay vuelta atrás. Entonces fue ahí como que siento que Dios me habló directamente y me dijo, tienes que decir la verdad. Como que no hay otra opción, tienes que decir la verdad. Y entonces yo participaba también de un grupo pequeño con unos amigos que lo hacíamos un día viernes para recibir el sábado. Y entonces fue cuando estaba ahí conversando como si nada y fue como que en mi mente pasó de nuevo el mismo pensamiento. Si no hablas ahora, no hay vuelta atrás. Y fue la primera vez que yo me dije, ¿saben qué? La estoy pasando mal. Estoy mal, me están pasando cosas por mi cabeza. Todo este tiempo en realidad estaba bien desde hace muchos meses y no sé qué hacer. Entonces, gracias a Dios, yo recibí el apoyo de mis amigos en ese momento. Yo también, como dije, estaba lejos de mi familia, entonces al día siguiente, que era día sábado, yo llamé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Estaba mintiendo todo este tiempo, en realidad no lo estoy pasando bien. Estaba pasando esto, otro, y en realidad no, nada de lo que he hecho ha sido verdad, nada de lo que te he contado, nada de lo que he dicho. Entonces, ahí ella me escuchó y también ahí opté por tomar ayuda profesional para este problema. Entonces ellos también me apoyaron, me dijeron, sí, vamos a estar contigo. Entonces, desde ese entonces he estado como encontrándome de nuevo así, con este problema, intentando solucionarlo. Y también en ese momento que el Señor como que me vuelve a hablar y me dice, yo te voy a acompañar, no te preocupes. Y esa sensación de cuando el Señor te dice eso es como cuando tú estás como envuelto en la oscuridad y ahí ves como una luz así muy distante a lo lejos. Y es como, es el Señor que te está llamando, te está diciendo, por aquí, este es el camino. Cuando uno ya no encuentra como el camino hacia ningún lado, el Señor te lo marca otra vez.
Y así que eso ha sido como en parte bastante mi experiencia con este problema. ¿Hoy cómo estás? Hoy, gracias a Dios, me encuentro mucho mejor. Como que me he vuelto a encontrar con él. Él me ha ayudado mucho a seguir con mi tratamiento, a seguir combatiendo este problema, porque eh, es como intentar solucionar un problema que lleva como muchos años como creándose. Entonces hay que ir también tratándolo de a poco, avanzando paso a paso, no intentando adelantar etapas, sino que ir caminando tranquilo, seguro con el Señor, yendo Amén. hacia adelante. Amén. Gracias, Diego. Gracias por tu sinceridad. Gracias por contarnos tu experiencia que nos deja lecciones gigantes. Una de las más valiosas que quiero destacar, cuando uno decide por Jesús mediante el bautismo, el Señor no te suelta nunca más. Él está ahí mirándote atento, con los ojos, abrazándote en medio del dolor, de esa angustia, de ese estrés, de esa desesperanza, de esa búsqueda de identidad también que Satanás quiere gritarnos y viene alusión a lo que y he mencionado aquí en Identidad, donde Satanás nos grita mentiras que nos creemos, pero llega el momento clave donde tú decides contar, donde tú decides abrir tu corazón y decir, no la estoy pasando bien, necesito ayuda, y recibir ese apoyo, ese cariño, y esa ayuda es gigante, porque no somos adivinos, no podemos leer las mentes y saber, porque cada mundo es un problema, cada mundo es una situación, pero que seamos sinceros y abramos nuestro corazón, me siento así, me pasa esto, es muy valioso. Lo segundo que me da un chance gigante, Nuevo Tiempo tiene un material muy valioso que se llama Mente Feliz, que trata acerca de la ansiedad, del estrés, de la depresión, de la revista Esperanza, Mente Feliz, y la revista Esperanza, Sentimientos. Nuevo Tiempo tiene este material gratuito para quienes están pasando por alguna situación de desesperanza, de desconsuelo, de ansiedad. Soliciten gratuitamente este material, www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Será de grandísima bendición para ustedes, de gran bendición, así que los invitamos para que lo soliciten gratuitamente. Llega gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Y bueno, a no desmayar, a no desfallecer. Tú bien allí lo dijiste, Diego, vivimos en este proceso de santificación donde es todos los días donde nos debemos ir en pos de Jesús, de la oración, de la Biblia, de tener esta red de apoyo, de ir paso a paso, el Señor sanando, restaurando y encontrando nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Eso somos. Así que agradecerte un montón, Diego, y bueno, invitarte para que a partir de tu experiencia nos dejes un mensaje final de 30 segunditos a quienes están viendo, escuchando tu historia, un llamado final para cerrar tu capítulo. Adelante, Diego. No intenten resolver esto solos, siempre busquen apoyo, porque mucha gente sí está dispuesta a apoyar, pero como decían, no somos adivinos. Y segundo, nunca crean que están solos así sin Dios. Siempre Dios está con nosotros, siempre va a estar con nosotros, pero también tenemos que llevarle a Él nuestras peticiones. Tiene que Él saber lo que Él nos está pasando, porque Él siempre nos va a dar también las herramientas para que nosotros estemos bien junto con Él. Y Él no nos deja solos, aunque pensemos que estamos muy muy lejos de Él, pero en realidad Él siempre encuentra la forma de ir a buscarnos como el buen pastor que Él es. Así que siempre confíen en el Señor y piden ayuda también. Es muy necesario, porque es la mejor forma de salir de ahí y también de compartir el testimonio para que alguna otra persona que está pasando por la misma situación también sepa que tiene ayuda, porque hay algunos que lo siguen ocultando a día de hoy. Así que a aquellos que lo están ocultando, coméntenlo y vayan en busca de ayuda, porque créanme que sirve mucho. Amén. Muchas gracias, Diego, por esa invitación final. No le mintamos a Dios, no le mintamos a nuestro entorno. Vayamos a ese lugar seguro para decir y expresar el cómo nos sentimos. Y como dice Salmos capítulo 34, verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de
todas sus angustias. Ve en pos de Jesús. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para sanarte, para restaurarte y para llevar esa mochila pesada que tú no puedes llevar. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.